No todos llegarán al final. Sí, muchos comenzaron con entusiasmo. Muchos hablaron de fe, sirvieron, cantaron, incluso predicaron. Pero cuando llegó la oscuridad, se durmieron. Cuando sopló el viento de la prueba, abandonaron. Y cuando la verdad exigió obediencia, eligieron el camino ancho. Pero Jesús dejó una promesa clara y eterna. Bienaventurados aquellos siervos a quienes su Señor, cuando venga, los halle velando. Lucas 12, 37. No a los que comenzaron bien, sino a los que perseveraron hasta el final. Vivimos en días proféticos. Las señales están por todas partes. El engaño se viste de verdad. La apostasía se aplaude como sabiduría. Y el remanente, ese pequeño grupo que aún vela, parece cada vez más invisible ante los ojos del mundo. Pero escucha esto. Dios no busca multitudes, busca fidelidad. Y la fidelidad solo se prueba cuando todo a tu alrededor te invita a dormir. Este mensaje no es una motivación emocional. Es un llamado a despertar, a volver a la palabra, a discernir los tiempos, a vivir con los ojos puestos no en lo que se ve, sino en lo que viene, porque Jesús vuelve. Y su promesa es para ti si decides velar y perseverar, aunque todos los demás se rindan. En la lección de hoy, vamos a concluir la versión de Lucas del discurso del Monte de los Olivos. Cuando comparamos la versión de Lucas con la de Mateo, descubrimos que Mateo ofrece una descripción mucho más extensa de las cosas que sucederán en los últimos días. No solo es más detallado, sino que también incluye elementos adicionales que no encontramos en los demás evangelios. Pero hoy, en este pasaje específico del Evangelio según Lucas, vamos a descubrir algo muy revelador. En el relato de Lucas, al concluir, el Mesías regresa como lo hace también en Mateo, con el propósito de impartir una enseñanza a los discípulos. ¿Y cuál es esa enseñanza? Que deben estar atentos, vigilantes y con discernimiento espiritual para reconocer los acontecimientos que tendrán lugar al final de los tiempos. Y presta atención, porque aquí encontramos dos palabras adicionales que el Mesías pronuncia, palabras que no aparecen en Mateo y que nos ayudarán a entender qué espera Él de los creyentes en estos días finales. Así que, dicho esto, toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 29. Recordemos que en la última enseñanza nos centramos en lo que sucederá en la tierra de Israel, al pueblo judío, durante los últimos días. Y en todos los relatos proféticos queda en evidencia que el peor tiempo de sufrimiento para el pueblo de Israel será justo al final de esta era, es decir, poco antes de la segunda venida del Mesías. Pero ahora, dirigimos nuestra atención a otra dimensión del mensaje. ¿Qué quiere enseñarnos el Mesías a nosotros, los creyentes? ¿Qué debemos comprender sobre nosotros mismos y sobre sus expectativas para el cuerpo del Mesías? Vamos entonces a leer juntos el versículo 29, que dice: «Y les dijo una parábola. Mirad la higuera». Es una parábola breve, sencilla en apariencia, pero cargada de significado. El Mesías simplemente dice: «Mirad la higuera». Ahora bien, aprendemos del profeta Oseas, cap 9, 10, que la higuera es, de hecho, símbolo de Israel. Dice el texto hebreo original:
Ki imbo im boko, boko, boksam. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Como el primer fruto de la higuera vi a vuestros padres. Es interesante notar que, aunque en Mateo también se menciona la higuera, Lucas incluye un matiz diferente. Aquí, además de decir, mirad la higuera, agrega una expresión más amplia, y todos los árboles. ¿Y cuál es el propósito de esta adición? No se trata solamente de observar la higuera, es decir, a Israel, sino también a todos los árboles que representan a las demás naciones. La palabra árboles, en el lenguaje profético, puede referirse a pueblos, reinos o gobiernos. En otras palabras, en los últimos días, Dios hará una distinción clara entre la nación de Israel y las otras naciones. Y esto, hermanos, ya lo estamos viendo hoy. Observamos una creciente hostilidad global. El antisemitismo se multiplica. El odio hacia Israel se manifiesta en foros internacionales. Por ejemplo, las Naciones Unidas constantemente tratan a Israel de manera diferente, con un estándar doble que no aplican a ninguna otra nación miembro. Y debemos entender que esta realidad no es casualidad. A eso se refiere el Mesías. Cuando veas esta distinción, cuando veas esta animosidad creciente, debes entender algo. Dios está permitiendo que se revele el corazón de las naciones. Y el Mesías, en este mismo pasaje, nos dirá con claridad cuál debe ser nuestra reacción. Sigamos leyendo. Él dice, mirad por vosotros mismos. Esa expresión, mirad por vosotros mismos, en el contexto del hebreo, es un modismo que implica introspección. No basta con observar lo que sucede allá afuera, sino que también debemos vigilar nuestro propio caminar espiritual. Mientras observas la higuera, es decir, a Israel y a todos los árboles, las demás naciones, debes examinarte, vigilar y comprender que la distinción que se revelará entre Israel y el mundo tiene también implicaciones para ti como creyente. ¿Por qué? Porque dice el texto, punto sabed que ya el verano se acerca. ¿Ah? Y aquí hay un juego de palabras que se pierde en la traducción al español o incluso al griego. En hebreo, la palabra kitz, kayitz, verano, proviene de la misma raíz que kukinitz, ketz, que significa fin o conclusión. El Mesías está usando este paralelismo lingüístico para señalar no solo una estación del año, sino el tiempo del cumplimiento final, el momento en que todo será revelado. Así que, hermanos, entendamos esto. Cuando veamos el crecimiento del antisemitismo, el aislamiento de Israel, la presión internacional, debemos saber que el reloj profético está marcando su hora, y el Mesías nos llama a estar alertas, no dormidos espiritualmente, sino despiertos, entendiendo los tiempos y preparándonos en santidad. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Cuando el Mesías hablaba, y esto lo afirmo con convicción, basado en lo que aprendemos en este pasaje, creo con firmeza que él estaba hablando en hebreo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un detalle lingüístico muy revelador. La palabra hebrea para verano es kayitz, kayitz, pero existe otra palabra extremadamente parecida, ketch, ketz, ketz, que significa fin o conclusión. Ambas palabras solo se diferencian en una vocal, y en hebreo bíblico,
Esta clase de juegos de palabras tiene gran significado. Por lo tanto, cuando Yeshua dice, «Sabed que el verano está cerca», Lucas 21:30, lo que está comunicando implícitamente es que el fin también se está acercando. El Mesías utiliza una figura lingüística, un paralelismo fonético, para conectarnos el verano con el fin. ¿Y cuál fin menciona? Podemos interpretarlo de dos formas legítimas, según el contexto profético. Y el fin de la era de la Iglesia, Ha-ke-hal, kappa lambda, eta sigma y alfa, lo que sucederá antes del inicio del juicio divino. San, el fin del sistema presente de este mundo y el inicio del reino mesiánico. Sí, en ese momento sucederán 3 eventos proféticos fundamentales. El primero, Dios llamará a su Hijo para regresar, y esto se refiere específicamente a su segunda venida, no al arrebatamiento. Sobre esta segunda venida, Mateo 24, 29 y Marcos 13, 24-26 son contundentes. Mateo 24-29, 30 RVR 1960. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí vemos que el sol se volverá negro como silicio, y la luna no dará su luz, porque, naturalmente, la luna refleja la luz solar. Habrá una gran oscuridad al momento de la segunda venida del Mesías. Sin embargo, para el arrebatamiento, arpazo, pi, z omega, en griego, las señales son similares pero no idénticas. El profeta Joel lo anticipó así. Joel 2, 3, 1 RVR 1960. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y Pedro lo cita de nuevo en Hechos 2, 20, confirmando esta secuencia profética. Hechos 2, 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. La diferencia aquí es clara. En el arrebatamiento, la luna será roja como sangre, mientras que en la segunda venida no dará luz alguna. Y ahora escuche bien, la expresión, el día del Señor, Yom Adonai, Yofir Sabem, Yu. No es lo mismo que el día de Cristo, Gemera tu Christou, Imu ro alfa tau omicron u, Jo iota sigma tau omicron u. El día de Cristo se refiere al arrebatamiento. Filipenses 1, 10, 2, Tesalonicenses 2, 1, 2, mientras que el día del Señor involucra la manifestación de la ira de Dios sobre el mundo rebelde. Isaías 13, 9, Sofonías 1, 14, 18, Apocalipsis 6, 17, y quiero subrayar esta verdad gloriosa. Nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, no experimentaremos jamás la ira de Dios. Lo asegura 1 Tesalonicenses 5, 9. 1 Tesalonicenses 5, 9, RVR 1960,
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación no es solo espiritual, es también escatológica. Es decir, seremos arrebatados fuera de este mundo antes que la ira comience, y entraremos al reino de Dios como parte de su pueblo redimido. Por eso, el Mesías nos dice: vigilad, debemos observar, aprender de la parábola de la higuera, reconocer la distinción entre Israel y las naciones, porque Israel es el reloj profético de Dios, y nosotros debemos estar atentos a su movimiento. Esto es para nosotros, no es para los gobiernos, ni para los eruditos, sino para el pueblo redimido, el cuerpo del Mesías. Y dice: sabed que el verano, el fin, está cerca. Lucas 21, 30, 31. Ahora leamos el siguiente versículo. Lucas 21, 31, RVR 1960. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Esto es clarísimo. Cuando veamos estas señales, y Lucas 21 menciona muchas, sabremos que el reino de Dios está por manifestarse visiblemente. No es solo una presencia espiritual interna, sino la llegada del gobierno literal del Mesías sobre la tierra. Y esa esperanza no es para temer, es para prepararnos, para vivir con propósito, con santidad, con un corazón lleno de expectativa. ¿Qué significa exactamente esa expresión? ¿El fin de esta era? Bueno, debemos entender que nos referimos a la era de la Iglesia, también llamada, en algunos contextos, el tiempo de los gentiles. Para Israel, ese fin del mundo marcará una transición radical. ¿Qué ocurrirá? Cuando el Mesías regrese, es decir, en su segunda venida, no en el arrebatamiento, Él librará a Israel, castigará a sus enemigos y establecerá su reino sobre toda la tierra. Este es el cumplimiento de múltiples profecías, desde Isaías hasta Zacarías. Pasemos ahora a Lucas 21, 32, donde leemos una afirmación muy significativa: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 21, 32, RVR 1960. Aquí es donde muchas personas entran en confusión por el término generación gamma epsilon nu epsilon a, genea, en griego. Algunos quieren construir todo un dilema teológico a partir de esta palabra, pero veamos el contexto y comparemos con otros evangelios. Por ejemplo, en Mateo 24, 34, se utiliza el mismo término. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero en otras porciones del Evangelio de Mateo o Marcos se habla de una era alfa ionu, aion, que tiene un significado diferente, algo más amplio, cósmico, como un periodo entero dentro del plan redentor. Aquí, sin embargo, en Lucas, el término es claro, genea, que puede referirse tanto a un grupo de personas vivas en cierto periodo, como también en un sentido escatológico a la generación que vea comenzar estas señales. La clave está en el contexto inmediato. Cuando estas cosas comiencen a suceder,
no se refiere a toda la historia de la humanidad, sino a la generación que esté viva cuando estas señales comiencen. Esa generación no pasará, no desaparecerá hasta que todo se cumpla. Esto nos habla de la fidelidad de Dios para llevar a cabo todas sus promesas proféticas. Por eso, el siguiente versículo declara, Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¡Qué declaración tan poderosa! El Mesías está diciendo, incluso si el universo visible colapsa, mi palabra permanece firme. Y esto no se refiere únicamente a sus enseñanzas personales, sino a toda la Escritura. Pablo lo confirma en 2 Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pi, A, Echi, Sigma, Alfa, Gamma, Rho, Alfa, Phi, Ichi, Theta, Epsilon o Pi, Nu, Epsilon, Epsilon, Sigma, Tau, Omicrones, Pasa, Graphaun, Theomneustos. Es decir, soplada por Dios, aliento divino. Y como el Espíritu Santo es también el Espíritu del Mesías, podemos afirmar con total seguridad que todo lo que está escrito en la palabra será cumplido. Ni una jota, ni una tilde fallará. Ahora bien, avancemos a Lucas 21, 34. En un estudio anterior, hablamos sobre un verbo griego que significa mirar. Blepo, beta lambda, pi, omega. Pero aquí aparece otro verbo muy distinto, pirro, omicron, sigma, chi, omega, prosejo. Este verbo significa más que simplemente mirar o prestar atención. Implica aferrarse a algo, mantenerse alerta y firme. Es una advertencia activa. No permitas que lo que ves a tu alrededor modifique tu doctrina o te robe la verdad. En otras palabras, permanece fiel. No negocies tus convicciones. No permitas que las circunstancias nublen la revelación divina. Leamos el versículo. Lucas 21, 34, RVR 1960. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí aparecen dos palabras griegas para embriaguez. Caparró, alfa, iota, pi, a, lambda, eta, craipale. Hace referencia a los efectos físicos del exceso, como náuseas, confusión, pérdida de control. San, mu, zeta, eta, mete. El estado de intoxicación alcohólica. Sí. ¿Por qué se utilizan dos palabras distintas? Porque las personas se embriagan por razones diferentes. Algunos beben porque están tristes, deprimidos, heridos emocionalmente. Usan el alcohol para adormecer el dolor, para evitar enfrentar sus conflictos. Pero eso es una mentira emocional. La Biblia no nos llama a escapar, sino a vencer. Otros beben para celebrar sin freno, como una forma de evasión más festiva, no por tristeza, sino por euforia falsa. Ambos caminos son destructivos y peligrosos. Yeshua dice, no permitas que tu corazón se cargue con estas cosas. No te dejes arrastrar por los placeres, ni por el dolor, ni por las distracciones. Vive vigilante. Ambas formas de evasión fracasarán. Sí,
Algunos intentan ahogar sus conflictos internos mediante el entretenimiento sin freno. Otros cargan su corazón con el peso de los afanes de la vida, como lo expresa el mismo texto. Y aquí quiero que prestes atención, porque el lenguaje utilizado es muy preciso. Dice que hay quienes están agobiados, y lo están no solo por vicios, sino por las presiones, preocupaciones y responsabilidades de este mundo. Los afanes de la vida, como el trabajo, la economía, la salud, la familia, todas esas cosas que parecen normales, pero que cuando no son administradas espiritualmente, se convierten en cargas paralizantes. ¿Y cuál es el peligro real? Que a causa de la embriaguez emocional o existencial, o simplemente por vivir atrapados en los afanes cotidianos, venga de repente sobre vosotros aquel día, Lucas 21, 34. El término griego traducido aquí como sobre es moa, más una preposición que indica impacto directo, inesperado, súbito, es decir, ese día te caerá encima, te tomará por sorpresa, porque no estabas velando, no estabas discerniendo espiritualmente, ni orando como debías. Y si no estás velando, no estarás listo, no estarás preparado, no estarás perseverando. Y eso es exactamente lo que el enemigo desea, una iglesia dormida. Continuemos. En el verso 35, leemos, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Lucas 21, 35, RBR 1960. La palabra lazo aquí es pi alfa gamma is pajis, que significa trampa, trampa para aves. Es una imagen gráfica, una trampa que cae sin previo aviso sobre su presa. Esto es lo que sucederá a todos los que se sientan seguros en este mundo, a los que viven sin expectativa espiritual, a los que se conforman con las cosas de abajo y no anhelan las de arriba. Colosenses 3, 2. El texto no deja lugar a evasivas. Vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. No podrás escapar, no podrás esconderte. Si estás vivo en ese tiempo, en los días finales, estas cosas serán inevitables. La pregunta no es si ocurrirán. La pregunta es, ¿estarás tú listo cuando ocurran? Y aquí viene una triple advertencia. Y ya vimos el verbo blepo, beta, lambda, pi, omega. Mirar con atención espiritual. San. También el verbo prosejo, pi, rho, omicron, sigma, chi, omega. Aferrarse, no permitir ser desviado. Sí. Y ahora, el más fuerte de todos. Agrupneo, a gamma rho psilon pi nu omega, que significa velar con vigilancia activa en posición de combate. Liu. Esta palabra es un término militar. Se usaba para describir a los soldados que vigilaban en la noche, atentos ante cualquier movimiento del enemigo. El Mesías no dice simplemente vigilen porque hay peligro, sino velad como quien sabe que el enemigo se aproxima. ¿Quién es ese enemigo? El diablo, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos, y él no viene solo. El anticristo, quien recibe su poder, su trono y su autoridad del mismo Satanás. Apocalipsis 13, 2. Será su instrumento principal. De hecho,
Podemos pensar en el anticristo como una encarnación del mismo Satanás. Y la Biblia lo deja claro. Su propósito será engañar, oprimir y destruir al pueblo de Dios. Por eso, somos llamados a velar, no con miedo, sino con discernimiento. Leamos ahora Lucas 21, 36, donde dice: Velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí encontramos un punto importante de traducción. En la mayoría de las Biblias modernas, basadas en el texto griego de Nestle Aland, leemos que debemos orar para tener la capacidad de escapar, nu alfa kappa alfa tau, iota sigma, chi y sigma eta, tau epsilon e, kappa phi upsilon gamma epsilon ei, nu ina catis quisete ekfugein. Pero en el Textus Receptus, que es el texto griego tradicional utilizado en muchas traducciones históricas, el énfasis es distinto: que seáis tenidos por dignos de escapar. Nu alfa kappa, alfa tau, alfa xi iota, omega theta, equidau, epsilon e, kappa phi upsilon gamma, epsilon ei nu ina cataxiotete ekfugein. La diferencia es significativa. Uno habla de poder hacerlo, el otro habla de ser considerados dignos. Y yo pregunto, ¿qué te hace digno? ¿Cómo puedes estar entre aquellos que escapan y permanecen en pie delante del Hijo del Hombre? La respuesta no es el mérito humano. La dignidad aquí no se basa en obras, sino en la posición espiritual del creyente en el Mesías, en su fe viva, en su perseverancia y en su obediencia. No es nada que tú puedas hacer. La dignidad ante Dios no nace de tus esfuerzos, ni de tus méritos, ni de tus rituales. Esa dignidad, esa aptitud espiritual para estar en pie delante del Hijo del Hombre, se recibe únicamente por gracia, por medio de la suficiencia de la cruz del Mesías. Es cuando aceptas con fe el mensaje del Evangelio, cuando crees de todo corazón que Yeshua murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, que eres hecho digno, no por ti mismo, no por tus logros, sino por Él. Y entonces serás hallado digno de escapar, digno de huir de la ira venidera, porque el Mesías descenderá del cielo, tal como lo describe 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Él es quien hace la obra. Él es quien nos reúne. Él es quien nos toma, quien nos arrebata en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 52. Y Él es quien nos dota de un cuerpo nuevo, incorruptible, glorificado. Todo esto, por medio de su poder y de su palabra, es lo que nos hace dignos. Dignos de escapar de todo lo que está por suceder, y dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre, del Mesías glorificado, que juzgará a las naciones. Ahora avancemos hacia el cierre del capítulo. ¿Qué estaba haciendo el Mesías en esos días? Bueno, como veremos en el próximo capítulo, Lucas 22,
todo el escenario cambiará hacia el contexto de la Pascua, Pesaj, esa redención única, ese pago perfecto que el Mesías ofreció por tus pecados y los míos. Sabiendo que se acercaba el final de su tiempo en la tierra, él hablaba con claridad sobre los últimos días, sobre esa transición escatológica entre este mundo presente y el establecimiento del reino de Dios. Veamos lo que dice Lucas 21, 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Durante el día, enseñaba en el templo la casa de su padre, donde debía estar, pero por las noches salía de ese entorno urbano y se alojaba en un lugar de soledad y oración, el monte de los Olivos, Har HaZeitim, Har HaZunidim, símbolo profético por excelencia, Zacarías 14:4. Y ahora viene un detalle maravilloso que nos revela el corazón del pueblo en ese momento. Leamos Lucas 21, 38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Presta atención, todo el pueblo. La expresión griega es pi, ash, o, lambda, alfa, os, pas, o, laos, que enfatiza que las multitudes enteras se movilizaban temprano en la mañana, se levantaban con propósito para escucharlo. Lo fascinante aquí es que el texto griego repite innecesariamente el pronombre a, él, alfa, u, tau, o, nu. Gramaticalmente no era obligatorio, pero está allí para enfatizar que lo buscaban a él, no simplemente por curiosidad, sino porque él era el centro de su expectativa espiritual. Y ahora te dejo con una pregunta directa, urgente y personal. Cuando las personas miran tu vida, ¿pueden ver que tú también tienes ese compromiso con Él? ¿Es Yeshua, el Hijo del Hombre, el Mesías prometido, el fundamento de tu vida? ¿Es Él la prioridad de tus decisiones? Se nota en tu manera de vivir que tú también te levantas temprano para buscarle, no en lo físico solamente, sino en lo espiritual, porque si Él es el Rey que viene, entonces tu vida debería reflejar esa esperanza. ¿Y tú? ¿Le estás escuchando a Él? Aunque aquí estamos leyendo el texto en griego, yo creo por el contenido, por el contexto, por la estructura espiritual del mensaje, que el verbo que se usa para escuchar está profundamente relacionado con la palabra hebrea she-mia, shma, raíz del verbo lekushe muvisae, lishmoa, que significa más que oír. Shema no es simplemente escuchar. Shema significa escuchar con la intención de obedecer, escuchar con el corazón dispuesto, escuchar y responder con acción concreta. Y por eso es que nosotros estudiamos la Escritura, libro por libro, versículo por versículo, palabra por palabra. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas escucharme a mí ni a ningún otro hombre. Tú necesitas escuchar a Él, a Sufos, a Suferdot, a la palabra del Dios viviente, revelada a través de los profetas, los apóstoles y el mismo Mesías. Y te garantizo algo no por autoridad personal, sino por la autoridad de la Escritura. Si tú escuchas a Dios, no solo con los oídos, sino con el corazón, si demuestras compromiso con su palabra, si te alineas con la enseñanza del Mesías,
Si abrazas la doctrina verdadera tal como fue revelada, si edificas tu vida sobre la verdad bíblica, entonces estarás posicionado en un lugar firme, un lugar de fe auténtica, un lugar donde tu testimonio será agradable a Dios. Recuerda lo que Yeshua preguntó en Lucas 18:8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y si has estudiado griego, sabrás que la forma gramatical utilizada en esta pregunta con el artículo definido y el tono interrogativo negativo implícito sugiere que la respuesta esperada es no. No hallará mucha fe. Pero nosotros no queremos ser parte de esa mayoría indiferente. Queremos ser la excepción fiel. Como dice Éxodo 19:5. Y seréis para mí un pueblo especial, más que todos los pueblos. Esegom segulá, un tesoro exclusivo. ¿Y cómo nos convertimos en ese tesoro? Atesorando sus palabras, oyéndolas, aprendiéndolas, aplicándolas a nuestra vida diaria. Y ahora que todo está cambiando rápidamente en el mundo, ahora que los eventos globales dejan en evidencia que nos acercamos cada vez más a los últimos días, necesitamos sabiduría, humildad y compromiso radical con la verdad de la palabra de Dios. No basta con conocerla, hay que vivirla. Y cuando tú la vives, cuando obedeces la palabra, la estudias, la aplicas, algo glorioso ocurre. El Espíritu Santo te unge. Sí, una unción auténtica. No emocionalismo vacío, sino poder espiritual. La provisión del cielo se activa sobre tu vida. Y uno de los frutos más visibles de esa unción es que se te concede fuerza para perseverar. Y esa perseverancia te conduce a la victoria. La palabra conquistar, que también podemos traducir como vencer, nuyota kappa a omega, nikao, es el mismo término que aparece en Apocalipsis 2 y 3, cuando el Mesías le habla a las iglesias. Al que vencier, le daré. Conquistar no es simplemente resistir, es avanzar en fe hacia el cumplimiento de las promesas del reino. Es mantenerte firme hasta el final. Es vivir con los ojos puestos en la venida gloriosa del Rey de Reyes. Y cuando yo miro la palabra de Dios, no encuentro nada más importante, nada más urgente que comprender correctamente los últimos días. Porque si no conoces la verdad sobre el tiempo del fin, no estarás velando, no estarás discerniendo, no estarás haciendo lo necesario para estar listo para el rapto. Por eso te animo hoy, sé sabio, sé humilde. Primero, sé obediente a la palabra. Vive con propósito eterno, descender end. Y prepárate, porque el Mesías viene. Esperamos que este estudio te haya edificado. Te invitamos a compartirlo con otros y a seguir nuestras enseñanzas semanales aquí en este canal y a través de nuestra plataforma oficial en YouTube. Que la gracia de Dios te guíe, te sostenga y te transforme en estos días decisivos, y que cuando venga el Hijo del Hombre, te halle con fe, perseverando y esperándole con gozo. Hace unos días me encontré con un viejo conocido. Comenzamos a hablar de manera cordial, como siempre. Le dije, ¿te ves bien? ¿Cómo va todo? Y de inmediato, su expresión cambió. El rostro se le transformó. Me miró a los ojos y dijo, la verdad,
tengo un cáncer terminal. Desde fuera, todo parecía estar bien. Si lo miraba superficialmente, parecía tener salud, estabilidad, normalidad, pero en cuestión de unos pocos meses todo cambió. Y esto me hizo pensar. Muchas veces, una persona puede estar gravemente enferma al borde de la muerte, y sin embargo, no hay señales externas que lo evidencien. Nadie nota nada. Todo parece seguir igual. Así estaban los hijos de Israel en tiempos del profeta Oseas. Estaban espiritualmente enfermos. Externamente, el reino tenía prosperidad, estabilidad económica. No habían recibido ningún castigo fuerte aún. Y por eso pensaban que todo estaba bien. Pero esa era la mentira. Y la verdad es esta: el juicio de Dios muchas veces sorprende, nos toma desprevenidos. Y lo único, escucha esto con atención, lo único que realmente prepara el corazón para el juicio de Dios es la verdad profética. Y eso es exactamente lo que Oseas está compartiendo con el pueblo. La semana pasada nos detuvimos al final del capítulo 5. Dios, como un fiscal justo, había presentado un caso contundente contra Israel. Su pueblo estaba en idolatría, persiguiendo dioses falsos, totalmente alejados del estilo de vida santo al cual habían sido llamados. Y por eso el castigo sería claro. Serían llevados al exilio, pero aún en medio de esa advertencia, el pueblo no reaccionó con humildad. Leamos el texto donde nos quedamos. Oseas 5, 13. Y vio Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Fue entonces Efraín a Asiria, y envió al rey Jareb. Pero él no podrá sanaros, ni os curará la llaga. Efraín, la casa del norte, reconoció su enfermedad, y Judá reconoció su herida. Pero en vez de volverse a Dios, acudieron a Asiria. ¿Y por qué Asiria? Porque era la nación más poderosa y rica del mundo en ese momento. Pensaron, aquí encontraremos ayuda, aquí hallaremos refugio. Y enviaron tributos, pagaron al rey, confiaron en la diplomacia. Pero el texto es claro: Él no podrá sanaros. Ningún poder humano puede curar la llaga espiritual del alma. Y entonces Dios habla directamente en primera persona: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte. Oseas 5:14. Muchas personas interpretan aquí al león como el león de Judá, una imagen del Mesías, Apocalipsis 5:5. Y es cierto, pero aquí la figura no es mesiánica en términos redentores, sino en términos de juicio. Dios dice, yo desgarraré. Usa un verbo hebreo muy gráfico, turovissevs, etrov, que describe el acto de un león desgarrando a su presa. Es una imagen de juicio ineludible. Y luego dice algo muy duro, y me iré. En otras palabras, Dios permitirá que Israel permanezca en esa condición hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Oseas 5:15. Este versículo es fundamental. La palabra hebrea para rostro es pru-aneim, panim, y está estrechamente vinculada con la bendición divina. Lo vemos en la bendición sacerdotal de Números 6:25. El Señor
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Buscar el rostro de Dios es desear su presencia, su favor, su restauración. Y Dios dice que esperará pacientemente en su lugar hasta que el pueblo reconozca su pecado y clame con humildad por su rostro. Dios no está apurado. Él esperará. El tiempo no lo afecta a Él, pero sí a ti y a mí. Y así termina este capítulo, con un llamado al arrepentimiento sincero, con un Dios que no desea destruir, sino restaurar, pero que no lo hará hasta que su pueblo se vuelva verdaderamente a Él. Él dice, porque en su angustia me buscarán con diligencia. Oseas 5:15. Esta es una de las afirmaciones más importantes en todo el libro de Oseas, un principio que no solo está aquí, sino que atraviesa todos los libros proféticos. ¿Cuál es ese principio? Que solamente a través del juicio es que el pueblo de Dios despertará para el arrepentimiento. Dios llama una y otra vez. Pero recuerda algo que ya vimos en los capítulos 1 y 4. Esta profecía no tuvo lugar en un solo día, ni en una semana o un mes. Los estudiosos más serios concuerdan en que Oseas proclamó este llamado al arrepentimiento al reino del norte por más de 40 años, sin éxito. Nunca se humillaron. No se volvieron a Dios. ¿Por qué? Porque aunque lo que recibieron fue verdad profética pura, no quisieron responder. Y al no responder, les sobrevino juicio. La palabra juicio aquí en hebreo es chare, tzar, que significa angustia, estrechez. Es una palabra antigua para lo que hoy llamaríamos presión intensa, como una compresión implacable. Lo que Dios dice es, yo comenzaré a aplastarlos, no en el sentido de destrucción caprichosa, sino como quien pone presión para provocar respuesta. El pueblo estará entre la espada y la pared, y solo cuando se vea rodeado, comenzará a considerar el arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que estén listos para regresar. Y cuando finalmente estén listos, ¿qué ocurrirá? Para saberlo, entremos ahora al capítulo 6. A pesar del juicio, esta profecía lleva un llamado claro al arrepentimiento. Dios no deja de mencionar los pecados del pueblo: idolatría, adulterio, fornicación espiritual. Pero incluso dentro del juicio, vemos a un Dios que sigue llamando a su pueblo a volver a casa. En Oseas 6:1 leemos: Venid y volvamos al Señor, porque Él desgarró, mas nos sanará; hirió, mas vendará nuestras heridas. El verbo desgarrar conecta directamente con el capítulo anterior, cuando Dios se presentó como león que desgarra. Sí, Él hiere, pero también sana. Él permite el quebranto, pero también restaura. El texto continúa: nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Oseas 6:2. Esta frase, vivir delante de Él, no es una expresión poética sin contenido. En el lenguaje bíblico, significa vivir en obediencia, caminar bajo su autoridad. Y nota que Dios dice lo mismo de 2 formas. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos resucitará. ¿Por qué repetirlo? Porque el número 3 en la Escritura es muy significativo.
no solo habla de revelación, como ya hemos dicho, sino también de victoria. Dios quiere revelarse, pero también quiere manifestar su victoria en nuestra vida. Y no se trata de nuestra victoria, sino de la suya. ¿Cuál es su victoria? Que Él ha hecho la obra redentora, una obra que culminará con el establecimiento de su reino. Porque este mundo está perdido en pecado, y solo mediante la redención puede el reino de Dios irrumpir en la historia humana. Si no aceptamos su redención, si no la invitamos a nuestra vida, no experimentaremos el reino. Leemos nuevamente: Venid y volved al Señor, después de 2 días nos dará vida, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y luego añade: conozcamos y sigamos al Señor. Oseas 6:3. Esta es una de las declaraciones más poderosas del libro. Dice: conozcamos, pero no se queda allí. Si de verdad conoces al Señor, lo seguirás. No puedes decir: conozco a Dios, amo a Dios, creo en Dios, soy su hijo, si no lo sigues. Lo que afirma la Escritura es que aquellos que le conocen verdaderamente, le siguen. ¿Y qué más hacen? Le experimentan. ¿Lo conocen de forma vivencial? El texto continúa: su salida está preparada como el alba. La expresión «como el alba» significa certeza, cumplimiento inevitable. Así como el amanecer no puede ser detenido, así es la manifestación del Señor para quienes le siguen. ¿Y cómo sabes que llegó la mañana? Porque hay luz, porque hay evidencias. Así también debe ser tu vida, llena de evidencias de que estás caminando en la luz de su presencia. Dios quiere revelarse a ti, pero no lo hará en lo superficial. Lo hará cuando le sigas con todo tu ser. De la misma manera en que la mañana se manifiesta, así también se manifestará la búsqueda auténtica de Dios en tu vida. El conocimiento de Dios no es algo abstracto, se revelará de forma concreta y transformadora. ¿Y qué ocurrirá cuando Dios esté presente en tu vida? El texto lo dice con claridad: y Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. ¿Por qué usa esta imagen de lluvias? Bíblicamente, tanto la lluvia como el agua están asociadas con bendición, restauración, fertilidad espiritual. La lluvia temprana servía para preparar la tierra, y la tardía maduraba la cosecha. En otras palabras, Dios promete traer vida, restaurar lo que estaba seco, sanar lo que estaba roto. Y el resultado de conocer a Dios y seguirlo es que te conviertes en receptor de su bendición, es decir, del cumplimiento de sus promesas proféticas. ¿Y qué significa eso en última instancia? Significa el reino de Dios manifestado en tu vida. Pero luego llegamos al verso 4, donde vemos que Israel aún no ha respondido correctamente. El texto dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Vuestra misericordia es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Oseas 6:4. La misericordia que menciona aquí no es la de Dios, sino la del pueblo, su fidelidad, su respuesta. Dios dice: lo que ustedes llaman fidelidad es como una nube de la mañana.
Se ve, parece presente, pero pronto se disuelve. Y luego usa una segunda imagen, el rocío de la madrugada. Lo puedes ver, pero apenas sale el sol, desaparece. En otras palabras, la respuesta de Israel a la gracia de Dios es temporal, superficial y sin raíz. Y esto ocurre en un contexto donde la gracia estaba disponible. El problema no era la ausencia de la gracia, sino la falta de respuesta. ¿De dónde viene esa gracia? Del Mesías. ¿De qué aspecto de él? De su obra redentora. Él vino a este mundo, murió en la cruz, pagó la pena del pecado, derramó su sangre para adquirir nuestra redención. ¿Con qué fin? Para que podamos vivir una experiencia de nuevo pacto. ¿Qué es ese nuevo pacto? Dos cosas. Primero, el término nuevo está conectado con el reino. Segundo, también implica transformación. Pero no cualquier cambio, sino un cambio de reino. Ya no vivimos conforme al sistema de este mundo, sino bajo la autoridad del Mesías. Así que Dios dice, mi gracia está allí, es real, es como la nube de la mañana o el rocío, es decir, accesible pero temporal. Está disponible, sí, pero no estará allí para siempre. El rocío está aquí ahora, pero si lo ignoras, pronto desaparecerá. Ahora avancemos al verso 5. Por tanto, los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Oseas 6:5. Esta imagen de cortar está relacionada con la preparación de piedra. En el contexto bíblico, cortar piedras no es para destruirlas, sino para construir algo. ¿Y qué se construía con piedras cortadas? El templo. La implicación es clara. A través de la palabra profética, Dios está formando, tallando, preparando a su pueblo para ser un templo vivo, un lugar de adoración auténtica. Esto nos lleva a una verdad clave. Si vamos a ser personas bendecidas por Dios, si vamos a experimentar redención y transformación de reino, entonces nuestra vida producirá como resultado una vida de adoración. Y eso es algo que vimos ya la semana pasada. La adoración no es algo natural en el ser humano caído. Un no creyente no entra en una congregación y de pronto dice, ¿qué están haciendo? Quiero adorar también. La adoración verdadera no surge del entusiasmo humano, sino del nuevo nacimiento. Surge cuando Dios cambia nuestro corazón y despierta en nosotros un deseo profundo de rendirle todo. ¿Estamos adorando a Dios? Sí, pero no es algo automático. Adorar no es solo levantar las manos, repetir una canción o sentir una emoción pasajera. Adorar es un proceso espiritual. Es un cambio que debe ocurrir en lo profundo del ser. Es una transformación interna, como una piedra que debe ser trabajada, moldeada, tallada, para ser colocada en los muros del templo. Eso es lo que el profeta Oseas nos está diciendo cuando Dios declara, «Yo cortaré con los profetas y he matado con las palabras de mi boca». Oseas 6:5. ¿De qué tipo de muerte está hablando? No es una muerte física, sino espiritual. La muerte de nuestra carne pecaminosa, de nuestro ego, de nuestro yo carnal. No dijo el Mesías, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25.
La cruz es el emblema de esa muerte. También dijo, toma tu cruz y sígueme. Mateo 16, 24. Si no mueres al yo, si no le das muerte a tu naturaleza carnal, nunca entrarás en el verdadero espíritu de adoración, porque la adoración no nace del orgullo ni del alma que busca su propia satisfacción, sino del corazón quebrantado que ha sido crucificado con Cristo. Gálatas 2, 20. Así que Dios dice, he cortado piedras con los profetas, es decir, con la palabra profética, y he traído muerte con las palabras de mi boca. Y luego declara, tus juicios saldrán como luz. Ahora bien, ¿qué tipo de juicio es este? Según muchos comentaristas, aquí no se refiere a juicio como condenación, sino a juicio como vindicación. Es decir, mediante el proceso de redención, Dios vindicará a su pueblo, y esa vindicación brillará como la luz. La palabra hebrea, utilizada aquí para luz, agu verticidere. Y luego llegamos al versículo 6, que es fundamental para todo el mensaje de Oseas. El Señor dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6, 6. Aquí está el problema. El pueblo entendió mal. Estaban cumpliendo con rituales externos, pero su interior seguía corrompido. Estaban ofreciendo sacrificios, quemando incienso, observando las fiestas, pero no conocían a Dios. Solo estaban cumpliendo con el sistema religioso, pero sin transformación. Es como hoy, cuando vemos personas que entran a la iglesia, levantan las manos, cantan fuerte, lloran incluso, y puede que tengan una experiencia. Pero la pregunta ¿es una experiencia arraigada en la verdad? ¿Está fundamentada en la palabra de Dios? ¿O solo están buscando una dosis emocional? Hoy en día, muchos entran a la casa de Dios buscando sentir algo. Quieren tener una experiencia, ser bendecidos, salir animados. Y sí, todo eso puede ocurrir, pero eso no es el propósito de la adoración, sino el resultado. Ser transformado, animado, renovado, incluso confrontado, todo eso es una consecuencia de haber adorado a Dios en espíritu y en verdad. Pero cuando alguien entra diciendo, estoy aquí porque necesito que Dios me llene, estoy aquí porque tengo este problema, vengo a buscar una bendición, ya esa persona ha comenzado mal. ¿Por qué? Porque ha venido con una motivación centrada en sí misma, no en Dios. La actitud correcta es esta: estoy aquí para adorar a Dios. Así que Dios le dice al pueblo, no son sacrificios lo que quiero, no son holocaustos. Lo que deseo es que tengan gracia y conocimiento de Dios. En otras palabras, el problema no es que ofrecieran sacrificios, sino que lo hacían sin corazón, sin obediencia, sin relación. Dios no busca ritual, busca comunión. Pasemos al versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Esta declaración es poderosa. El texto hebreo dice, Vehema que Adam avroberit, vehi ikigium, ki kiddam av begrit. Ellos, como Adán, traspasaron el pacto. ¿Qué significa esto?
que el problema del pueblo no es cultural ni étnico, es humano. No se trata de judíos versus gentiles, sino de humanidad caída. Israel está atravesando una crisis que revela una condición universal. Todos han quebrado el pacto de Dios. Y lo más grave es esto: no están prestando atención a las promesas de pacto. No valoran el peso de lo que significa estar en relación con un Dios de pacto. ¿Qué hacía diferentes a los patriarcas como Abraham, Isaac o Jacob? La fe. ¿Y qué encendía su fe? Las promesas de Dios. ¿Y qué había en el corazón de esas promesas que serían usados por Dios para bendecir a otros? Por eso, si entras hoy a la casa del Señor, tu oración no debería ser: Señor, hazme sentir bien, sino: Señor, quiero adorarte y salir de aquí mejor capacitado para servirte, para hacer de bendición a otros. Porque cuando entras con ese tipo de actitud centrado en Dios y no en ti mismo, Él comenzará a moldear tu vida, a tallarte como piedra viva, a conformarte a su imagen, para que puedas cumplir su propósito en esta tierra. Volvamos al versículo 7. Ellos son como un hombre, en otras palabras, representan a la humanidad, pero han transgredido el mandamiento. Allí me han traicionado. Luego menciona a Galaad, una ciudad que debía ser un lugar de justicia y adoración, pero se había convertido en una ciudad de malhechores, manchada de sangre. Están inclinados hacia el derramamiento de sangre. Esto no solo se refiere a violencia física, sino también a una actitud de corrupción. Hacen lo que quieren, nadie los frena, y si alguien se interpone, lo eliminan. El versículo 9 es aún más fuerte. Y como ladrones que esperan a un hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino, conspiran, se han convertido en una banda organizada, una mafia espiritual, que en lugar de conducir al pueblo hacia Dios, opera con planes perversos. La palabra conspiran significa que planifican cuidadosamente, no para lo espiritual, sino para cumplir deseos egoístas, y lo hacen con paciencia. Pero no paciencia en las cosas de Dios, sino en sus propios objetivos. Luego dice en el verso 10, En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la fornicación de Efraín, se ha contaminado Israel. Dios ha observado lo que ocurre en el corazón del culto, y lo que ve no es adoración, sino prostitución espiritual, infidelidad, impureza. Esto no es accidental, es el resultado de una vida separada del pacto. Finalmente, en el versículo 11 dice, También para ti, oh Judá, está señalada una siega, cuando haga volver el cautiverio de mi pueblo. Aquí está el cierre del capítulo, un mensaje de juicio, pero también de esperanza. Aunque Judá también ha pecado, aunque está lejos, Dios tiene preparada una siega. Es decir, hay un tiempo de cosecha. Y si bien esta siega puede implicar corrección y disciplina, también implica restauración. Recuerda cómo comenzó este capítulo. Venid, volvamos al Señor. Si el pueblo responde, si se vuelve a Dios, el futuro será diferente. Aunque Israel y Judá están en rebelión, Dios no los ha desechado. Su propósito sigue en pie. Y esta es la esperanza, que aunque hay pecado, aunque hay traición, aunque hay conspiración,
Dios sigue llamando a su pueblo, y si respondemos, hay redención, restauración y victoria, porque así es nuestro Dios. Fiel al pacto, justo en el juicio, pero lleno de misericordia para quienes se arrepienten y se vuelven a Él. El capítulo termina con una afirmación sumamente significativa. El versículo dice: «También tú, oh Judá, has dispuesto para ti una siega». Oseas 6:11. Y cuando la Biblia habla de siega o cosecha, lo hace con una connotación positiva. Bíblicamente, una cosecha representa el cumplimiento, la recompensa, la manifestación visible de una siembra previa. Así que cuando Dios dice que Judá tiene preparada una cosecha, está hablando de bendición futura, de restauración. Ahora bien, ¿por qué es relevante que mencione específicamente a Judá? Cuando escuchas el término Judá, lo primero que debe venir a tu mente es Jerusalén. ¿Y qué significa Jerusalén? No simplemente una ciudad antigua, sino el lugar donde la voluntad de Dios se cumple en plenitud. Uno de los nombres con los que se llama a Jerusalén en las Escrituras es Sion Tzion, Tzigu Fursiene, y ese término está íntimamente relacionado con la excelencia de Dios. Sion representa la gloria de Dios derramada con propósito, y esa excelencia divina se manifiesta primero en Jerusalén y luego se extiende. Es lo que vemos reflejado en el libro de los Hechos, cuando Pablo, haciendo eco del mandato del Mesías, muestra que el Evangelio del Reino comenzó en Jerusalén y luego se extendió a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Eso es el reino, una expansión de la verdad y del poder de Dios desde Jerusalén hacia el mundo. Pero no solo el mensaje del reino se origina en Jerusalén, también lo hace el resultado del reino, es decir, las bendiciones espirituales y proféticas que se derraman sobre el pueblo de Dios. Por eso, cuando Oseas dice que hay una cosecha preparada para Judá, está hablando de una promesa irrevocable, vinculada a Jerusalén y, por extensión, al reino mesiánico. Y justo al final del versículo 11 leemos: «Cuando yo haga volver la cautividad de mi pueblo». Esta es una declaración que deberías subrayar o guardar en tu corazón. Cuando yo haga volver la cautividad en hebreo, Beshuv Shvut Ami, Beshuv Shechbut Am, es decir, cuando Dios restaure el estado de exilio de su pueblo. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿acaso Dios miente? La respuesta es absolutamente no. Dios no miente. Y si Él ha dicho que hay una cosecha futura, una cosecha buena, una cosecha profética para el pueblo de Israel vinculada con Judá y Jerusalén, entonces eso significa que esa restauración es segura. Cuando escuches el nombre Jerusalén, debes pensar en el reino venidero. ¿Y cuándo será establecido ese reino? Según este pasaje, cuando Dios restaure la cautividad de su pueblo, es decir, cuando los exiliados regresen a la tierra que Él prometió. Hoy en día, si observas con atención el panorama mundial, verás que todavía hay entre 5 y 6 millones de judíos viviendo fuera de Israel en estado de exilio. Pero también verás algo que solo puede explicarse en términos proféticos. Dios está trayendo a su pueblo de regreso. Y no solo de regreso a cualquier lugar, sino al lugar que Él escogió de antemano. ¿Sabes dónde los está estableciendo? En una región que tiene un significado especial.
Judea y Samaria el corazón bíblico de Israel, el mismo territorio donde los patriarcas caminaron, donde Dios prometió establecer su herencia. Y el verbo usado en muchos pasajes proféticos para describir esta restauración es sembrar. Dios está sembrando a su pueblo otra vez en la tierra. Y si eres sabio, estarás observando esto con discernimiento espiritual. Tal vez veas terrorismo, conflicto, dificultades. Sí, todo eso existe. Pero más importante que las tensiones geopolíticas es esto: el pueblo está regresando a la tierra. Dios está cumpliendo su palabra. La cosecha está cerca. La redención final se está preparando. Y la pregunta no es si Dios cumplirá su parte. La pregunta es, ¿estás tú listo para responder? Desde un punto de vista natural, desde el sentido común y la sabiduría meramente humana, muchas personas deciden no viajar a Israel, aunque lo desean, aunque sienten una atracción hacia la tierra de la Biblia, no lo hacen. ¿Por qué? Por miedo, por la situación política, por las noticias, por la inseguridad. Lo comprendo, pero mientras muchos evitan hacer una peregrinación, ¿sabes lo que está ocurriendo al mismo tiempo? Decenas de miles de personas están regresando a vivir allí, estableciéndose, construyendo hogares, criando a sus hijos en esa tierra. ¿Y por qué lo hacen? Porque Dios lo dijo, porque Dios prometió que así sería. Y Él es un Dios fiel, un Dios de pacto, un Dios que cumple todo lo que ha hablado. Entonces la pregunta es esta: ¿estás tú buscando las promesas de Dios? ¿Estás viviendo con los ojos puestos en su fidelidad? ¿Estás permitiendo que tu fe se alimente no por lo que ves, sino por lo que Él ha dicho? Y así llegamos al final de este estudio, pero no al final del llamado de Dios, porque su palabra no termina cuando cierra un capítulo. Al contrario, empieza a trabajar más profundamente en quienes deciden meditar en ella. Te animo a que esta semana no solo pienses en lo que hemos estudiado, sino que ores, que busques, que preguntes al Señor, ¿qué quieres hacer en mí con esta verdad? La próxima semana entraremos en Oseas capítulo 7 y veremos algo aún más impactante, como a pesar de la rebelión persistente de su pueblo, Dios sigue llamando, sigue esperando, sigue extendiendo su mano redentora, porque Él nunca abandona su propósito eterno. Si este mensaje ha tocado tu vida, no lo guardes para ti, compártelo, porque la verdad profética no es solo para escucharla, es una invitación divina a responder con fe, con obediencia, con transformación, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores decididos de su palabra. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima sesión. Shalom, y que su luz brille en tu camino esta semana.